tardes. Le damos la bienvenida a este primer conversatorio del año 2024. Este es el tercer año que podemos contar con esta estupenda oportunidad de reunirnos. Tenemos 300 inscritos y estamos muy contentos de poder recibirlos en este conversatorio. La, mm, la posibilidad de hacer preguntas a nuestros brillantes expositores va a estar siempre disponible. Tienen que buscar un botón rojo dentro de su conexión para poder hacer las preguntas cuando ocurran. Para iniciar en la introducción, quiero presentar a la doctora Rosario Moore. Ella es pediatra y la actual presidenta del Comité de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Y recordarles que esto es un conversatorio que está auspiciado por la SOCHIPE y por AstraZeneca. La doctora Rosario Moore es profesora de la Universidad Católica y actualmente hace seguimiento en el sistema privado en San Carlos de Apoquindo. Adelante, Rosario. Estás muteada. Hola, bienvenidos entonces a este nuevo conversatorio. Como explicaba Ivonne, este es el primer conversatorio de este año que organizamos nuestro comité y siempre se refiere el primer conversatorio al periodo de invierno, a la campaña de invierno, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este año que estamos recién comenzando, se va a tratar de las nuevas estrategias que ha desarrollado el Ministerio de Salud para esta nueva campaña de invierno 2024. Nosotros como comités participamos activamente en el seguimiento de los niños más vulnerables, que son los más pequeños, los prematuros y los niños de alto riesgo, y como parte de ese seguimiento siempre nos ha preocupado y nos ha ocupado lo que son las infecciones de invierno, especialmente el temido virus respiratorio sincicial que históricamente alrededor del 40% de los niños prematuros específicamente eran hospitalizados después del alta por estas infecciones graves del virus sincicial, con, digamos, bastantes dificultades y algunos con mortalidad, por supuesto, en infecciones muy graves. Por lo tanto, es algo que nos inquieta específicamente la aparición de este virus y su prevención, ¿no es cierto? Sabemos que a raíz del gran impacto que tienen los niños vulnerables, se han desarrollado en los últimos años muchas estrategias de prevención, desde la implementación como de instructivos para el cuidado de los niños, para reducir las infecciones respiratorias, hasta la aplicación de anticuerpos específicos, ¿no es cierto?, en los últimos años contra el virus respiratorio sincicial. Afortunadamente, estas estrategias han ido mejorando en el tiempo y ahora contamos con muchas novedades que son las que se van a presentar en este nuevo conversatorio. Así que tenemos 4 invitados con nosotros que los va a ir presentando la doctora Apremón, que son excelentes profesionales, muy capacitados, excelentemente capacitados en sus temas y que nos van a compartir la información más reciente. Muchas gracias. Gracias, doctora Moore. Yo creo que las expectativas son bastante altas y hemos tratado de hacer un programa bien diverso para tener representación de todos los aspectos de esta interesante estrategia de invierno. Bueno, quiero dejar con ustedes a la doctora Lorena Tapia. La doctora Lorena Tapia es infectóloga, pediatra infectóloga, pero además es doctora en ciencias médicas y es profesora asociada de la Universidad de Chile y trabaja en el Hospital Roberto del Río. Ella nos va a presentar el tema Nueva Estrategia de Prevención e Indicaciones del VRS en la Población Infantil en Chile 2024. Adelante, doctora Tapia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me parece que ahí están viendo bien la pantalla, ¿no? ¿Sí? Ok. Modo presentación. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, primero agradecer
al Comité de Seguimiento de los Recién Nacidos de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría por esta invitación, por venir a contarles de estas buenas noticias que tenemos para nuestros recién nacidos y lactantes, y en especial también para los prematuros de alto riesgo o los recién nacidos de alto riesgo y prematuros. Y vamos a un poquito a conversar acerca de dónde viene esta indicación, cómo ha salido, cómo ha nacido, cómo llegamos a esto, y vamos a conversar un poquito de la estrategia, pero ya la implementación será vista más adelante con ejemplos y todo, y seguiremos conversando de eso. Declaro mis conflictos de interés. He sido coinvestigadora en 2 estudios relacionados con anticuerpos monoclonales, no en este caso en nirsevimab, que han sido y están siendo probados como alternativas de tratamiento para palivizumab. Bueno, ¿cómo nosotros llegamos a tener este nuevo anticuerpo monoclonal? Es básicamente porque en los últimos años hemos tenido grandes avances en el conocimiento acerca del virus. El virus respiratorio sincicial, como ustedes pueden ver acá, es un virus de tipo RNA y que en su estructura contiene ciertas proteínas de superficie que son bastante cruciales tanto en el ciclo replicativo, en la infección, pero también en la generación de anticuerpos monoclonales que finalmente van a ir a, de cierta manera, bloquear o neutralizar esta replicación y esta infección. En este sentido, son las proteínas G y la proteína F, la proteína de fusión, las más importantes, y como vamos a ver más adelante, es hacia la proteína F donde estarán dirigidos la mayoría de los anticuerpos monoclonales que están en uso actualmente, algunos futuros, y también hacia donde están dirigidas las posibles vacunas que se estarían usando también en un futuro próximo. Y también podemos decir que esta proteína F y la proteína G se distinguen en distintos grupos antigénicos de virus respiratorio sincicial, pero que a pesar que son distintas entre los BRCA y B, no determinan gravedad. Así es que son importantes, pero la verdad, y varían algo, pero la verdad es que en este sentido no representa una diferencia en la virulencia. ¿Cuál es el conocimiento más actual que nos llevó a mejorar las estrategias y a tener posibles candidatos tanto de vacunas como de anticuerpos monoclonales? Bueno, es esto que siempre lo explico, es el conocimiento ya más fino de la conformación de las proteínas. A través de distintas nuevas técnicas hemos sido capaces de entender que esta proteína F del virus, cuando ocurre la infección, se presenta en 2 formas o en 2 conformaciones. La que clásicamente se conocía, que era la de posfusión, donde aparecían o donde esta proteína muestra ciertos sitios antigénicos hacia donde se pueden dirigir anticuerpos neutralizantes, pero también existe una conformación prefusión, que es lo que nosotros sabemos ahora, donde se exponen otros sitios antigénicos como el sitio 0, el sitio 4, que tienen capacidades neutralizantes incluso mayor que lo que conocíamos antes. Es decir, si uno hace una diferenciación entre qué sitios antigénicos están expuestos en el estado prefusión versus el posfusión, uno se da cuenta que los sitios en el prefusión tienen una potencia neutralizadora, una capacidad de neutralización a través de anticuerpos neutralizantes dirigidos hacia ellos, que es bastante mayor a lo que conocíamos anteriormente y hacia dónde estaban dirigidos nuestros anteriores anticuerpos monoclonales. Ese, como les dije, es el conocimiento. ¿Qué es lo otro que sabemos del virus respiratorio sincicial? Bueno, que es un virus que, tal como decían las doctoras previamente, es un virus que circula todos los años, que desafortunadamente afecta con gran intensidad, especialmente a los lactantes, especialmente a los prematuros de alto riesgo que están bajo su seguimiento, y que aparece todos los años ordenadamente durante los meses fríos, junto con influenza, ¿cierto? Pero la verdad es que el virus respiratorio sincicial era un virus y sigue probablemente siendo el virus que más morbilidad y hospitalizaciones causa en nuestros lactantes. Vimos también que durante la pandemia y con medidas de cuarentena, lavado de manos, uso de mascarillas, el virus respiratorio sincicial básicamente desaparece
y eso siempre es una buena noticia para educar a los padres, madres, sobre todo de pacientes de riesgo, que todavía existen alternativas no farmacológicas de disminuir la posibilidad de infección en estos pacientes, ¿cierto? Porque la verdad es que, tal como otros virus respiratorios, desapareció. Pero la verdad es que cuando volvimos al colegio, sacamos las mascarillas, vuelve a aparecer virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios con una intensidad, la verdad, incluso mayor de lo que teníamos anteriormente. Existió en ese tiempo probablemente una acumulación de susceptibles de recién nacidos que no tuvieron contacto los primeros años de vida con este virus, y estos susceptibles empezaron a infectarse en gran cantidad durante los años finales del año 2021, 2022 y con mucha intensidad en la campaña de invierno del año pasado, con intensidad no solamente en un gran número de casos, sino también en algo de aumento en la gravedad de los casos que tuvimos el año pasado. No solamente aumentaron los virus respiratorios sincicial, sino que también lo hicieron otros. Llama la atención cómo en los últimos años 22 y 23 tuvimos un aumento de parainfluenza, de influenza y de metaneumovirus. Pueden ver aquí una circulación bastante importante en relación a lo que conocíamos previamente, y es algo que tenemos que vigilar, sobre todo en estos momentos en que estamos iniciando una campaña de inmunización hacia un virus específico. Con respecto a la carga de enfermedad del virus respiratorio sincicial en niños, bueno, sabemos bastante que afecta prácticamente a todos los niños antes de cumplir los 2 años. Cerca de un 80% de los niños, de los lactantes, se infectan dentro del primer año de vida. Y si bien puede producir en algunos niños, en algunos lactantes, una infección respiratoria alta, la verdad es que en un porcentaje hasta del 50% de los lactantes menores puede producir bronquiolitis y neumonía. Y se ha calculado en pacientes, de hecho, en nuestro país, y se repite ese dato en el resto de los países, que aproximadamente del total que se infectan, un 2 a 3% terminan con hospitalización. Y esos son los niños que año a año llegan a hospitalizarse todos los años y que provocan, ¿cierto?, la campaña de invierno, son los que gatillan el aumento de casos y gatillan en el fondo el inicio de lo que nosotros llamamos campaña de invierno todos los años. También sabemos que la reinfección ocurre prácticamente todos los años, cada vez con sintomatología más leve, hasta convertirse en un agente causante de infecciones respiratorias altas en niños mayores y en adultos, y vuelve a ser un problema en adultos mayores, por lo que también es un grupo a considerar probablemente en estos estrategias de prevención que vienen más adelante. Es el agente causal de bronquiolitis más importante dentro de los primeros 6 meses, especialmente, o sea, dentro del primer año, especialmente dentro de los primeros 6 meses. Ya después del año, rinovirus es causante importante de bronquiolitis, probablemente en relación con fenotipos asmáticos o de síndrome bronquial obstructivo recurrente. En cuanto a la carga de hospitalización, hay un estudio reciente en Estados Unidos que se determinó y se ve con bastante claridad que es la primera causa de hospitalización anual en lactantes, especialmente la causa de hospitalización durante los meses fríos. Y como ustedes ven aquí, no solamente se hospitalizan los más chiquititos, sino que tenemos una carga de hospitalización también en los niños por sobre los 3 meses, que es bastante importante también. En nuestro país también se han hecho análisis que ha costado más tenerlos, pero la verdad es que se ha calculado dentro de todas las bronquiolitis, neumonias que se hospitalizan en nuestro país, se ha calculado que 1 de cada 2 egresos hospitalarios de causa respiratoria en los menores de 1 año son debidos a DRS. Y de hecho, en el Hospital Roberto del Río, en el análisis que hicimos el 2016, efectivamente notamos que del total de los egresos hospitalarios, aproximadamente un cuarto de esos egresos totales son por infecciones respiratorias bajas. Y de esos casos de infección respiratoria aguda baja, más del 56%, o 56%, más del 50% presentó virus respiratorio sincicial como agente etiológico comprobado, es decir, de la carga hospitalaria que produce el virus que produce las infecciones respiratorias bajas,
sobre un 50% de esas son debidas a este virus sincicial. Otro dato importante es que a pesar que nosotros sabemos que existen factores de riesgo clásicos de gravedad, donde los prematuros son un grupo importante de riesgo para la infección de VRS, la verdad que los análisis de los últimos años muestran que la gran mayoría de los pacientes que se hospitalizan por infección respiratoria por VRS no tienen factores de riesgo. Sobre un 85% de pacientes no tienen ningún factor de riesgo previo y un 87% eran lactantes de término, ¿ya? Por lo tanto, si bien podíamos tener algún efecto y cuidábamos a los prematuros de esta infección con los usos de anticuerpos monoclonales previos, la verdad que no teníamos un gran impacto en las hospitalizaciones totales debido a esta causa. Lo otro es que 50% de los casos de hospitalización tienen 6 meses o menos, pero hay un porcentaje, y también se lo mostré con los datos americanos, que ocurren hospitalizaciones en niños mayores de 6 meses. En esta carrera de encontrar vacunas, anticuerpos monoclonales, la verdad que actualmente tenemos la muy buena noticia de tener 5 ya productos autorizados para el uso, tanto vacunas para adultos mayores, vacunas para embarazadas, como también anticuerpos monoclonales, 2, ¿cierto? Palivizumab y nirsevimab. Y vienen también otras vacunas avanzando muy fuertemente y otros anticuerpos monoclonales en fase 3 que probablemente lleguen a ser aprobados próximamente. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en los anticuerpos neutralizantes o los anticuerpos monoclonales para el virus respiratorio sincicial? Puesto que sabíamos ya hace bastante tiempo que las madres son capaces de traspasar anticuerpos neutralizantes al recién nacido, y las madres que tenían mejores niveles de estos anticuerpos eran capaces de proteger a sus recién nacidos de enfermedad por virus respiratorio sincicial durante los primeros meses de vida. Y eso fue lo que gatilló también el estudio y la experiencia con palivizumab, en especial en prematuros. Es decir, logrando anticuerpos neutralizantes altos, disminuimos la carga de enfermedad por virus respiratorio sincicial en lactantes. Y eso lo sabíamos principalmente para los prematuros con la experiencia de palivizumab. Pero la verdad es que anticuerpos monoclonales se han empezado a estudiar dirigidos hacia estos otros sitios antigénicos que yo les comenté. Cuando ya comenzaron a aparecer estos otros sitios antigénicos en estados prefusión, fueron varios los anticuerpos monoclonales que empiezan a aparecer como candidatos posibles para mejorar esta capacidad neutralizante y así probablemente mejorar su capacidad de protección a más cantidad de niños. Nosotros sabíamos y teníamos este palivizumab, que en este grupo de prematuros, pacientes con cardiopatías congénitas, tenía buenos resultados, pero lamentablemente un pequeño número de lactantes eran beneficiados y quedaba fuera, por lo menos 87% de casos que se hospitalizan sin factores de riesgo todos los inviernos. ¿Qué es el nirsevimab? Es un anticuerpo monoclonal dirigido hacia el sitio antigénico 0, que es uno de los sitios del VRS en estado prefusión y que efectivamente tiene una neutralización o una capacidad neutralizante por sobre 50 veces más que palivizumab. Y eso quiere decir que neutraliza y es capaz de bloquear de cierta manera el proceso de infección o de replicación viral en 50 veces más que el pali. Y además es un anticuerpo que ha sido modificado de manera de extender su vida media y estudios mostraron que alcanzaba por sobre 150 días de niveles adecuados de protección, por lo tanto es capaz de proteger con una sola dosis durante el periodo de brotes epidémicos invernales y meses fríos. Con esta información rápidamente comenzaron a aparecer trabajos que mostraban su eficacia. Primero se hicieron los análisis en los prematuros, ¿cierto? Donde nirsevimab fue claramente más eficaz en disminuir la atención médica de las infecciones respiratorias bajas, disminuir las incidencias de hospitalización por VRS en 70-78%, como pueden ver aquí. Y luego empezaron a aparecer los estudios que muestran su eficacia
no solamente los prematuros, sino en prematuros tardíos y en lactantes de término. Y efectivamente en el primer estudio que se publica se ve una eficacia del 74,5% en disminuir la atención médica de infecciones respiratorias debidas al virus respiratorio sincicial y un 62% de eficacia en la hospitalización. Es decir, era capaz de proteger ante las infecciones respiratorias bajas por VRS. Hubo aquí ciertos comentarios, puesto que este seguimiento de pacientes se hizo durante el periodo de pandemia. Por lo tanto, pudo influir de cierta manera la baja circulación que ocurrió durante los periodos de pandemia en los distintos países donde se hizo este estudio. Es por eso que este es el estudio donde ya se incluyeron más lactantes de Alemania, Francia, Reino Unido, con una mayor cantidad de sitios, no en periodo de pandemia, y que muestra que una dosis única tiene una eficacia del 83,3% en la disminución de la hospitalización por virus respiratorio sincicial en lactantes de término. Esto es lo que llevó básicamente a tener, ahí sí, a tener ya las autorizaciones y en buscar las autorizaciones finales del producto para ser incluido en distintos programas. Y aquí un resumen de todos los estudios que han mostrado eficacias por sobre el 75%, sobre el 80%, y además existen perfiles de seguridad muy adecuados, no solamente para niños lactantes de término, sino también prematuros, cardiópatas y pacientes con patologías pulmonares. En resumen, los nuevos anticuerpos monoclonales son de larga duración, y probablemente los que sigan apareciendo, lo que permiten una dosis por temporada y son capaces de proteger no solamente a los grupos de mayor riesgo, sino también a los lactantes de término. Es así como finalmente en nuestro país se compromete con la compra y con la administración, la inmunización de este anticuerpo monoclonal a nuestros lactantes, siguiendo un poco las recomendaciones de los estudios anteriores en que se muestra que la protección no solamente tiene que ser entregada hacia los recién nacidos, como les mostré, existe una carga de hospitalización también en los lactantes sobre los 6 meses y si queremos tener un buen impacto, tenemos que también vacunar a estos niños que dentro de la campaña de invierno también son un poquito más grandes. Entonces, por eso el llamado fue a inmunizar a quienes tengan 6 meses, es decir, nacidos desde el 1 de octubre del año pasado en adelante, con una vacunación de los recién nacidos que muestran ya efectividades en población en tiempo real. Yo diría que esta experiencia en Galicia es la más impactante, donde se pueden analizar cómo las curvas anteriores de virus respiratorio sincicial de todos los años, las curvas de promedio de los años anteriores, prácticamente desaparecen con la implementación de la inmunización en lactantes menores de 6 meses en el brote epidémico recién pasado. Cabe mencionar que Galicia tuvo una cobertura de sobre el 90%, con una fuerte campaña comunicacional hacia las madres para poder inmunizar a los recién nacidos, y por lo tanto tuvieron muy buenas coberturas y tienen este tipo de números. En el acumulativo de hospitalizaciones de todos los años uno puede ver que la curva de la temporada recién pasada es bastante, pero muy menor, con efectividades cercanas al 90%. Y esos son datos similares a lo que está ocurriendo y lo que se está reportando desde los niños inmunizados en Estados Unidos también. De aquí muy poco les voy a comentar porque va a ser visto con la doctora Méndez más adelante, pero existe una población objetivo, no solamente los recién nacidos, sino que los lactantes menores de 6 meses, y aquellos también que antes se beneficiaban con ley Ricaurte-Soto para palivizumab, y los beneficiados del año pasado con palivizumab, que tienen pesos y edades gestacionales que después las van a ver con más detalle. Y se deja abierta también la ventana a otras prioridades definidas por la autoridad, donde probablemente con la experiencia que se vaya teniendo, uno podría pensar en incluir a otros
otros pacientes muy de riesgo. La duración de la campaña es de abril a septiembre de este año. Ya empezamos con una meta de cobertura de sobre el 80% a nivel nacional. Las dosis, una dosis única, como les comenté, de 50 o 100 miligramos según el kilo de peso, si es mayor o menor, o sea, menor o mayor a 5 kilos. Em, Durante abril a septiembre es que es la temporada de circulación, pero la verdad que se espera que la inmunización de los lactantes que ya tienen 6 meses ocurra durante el mes de abril. O sea, lo ideal es que empecemos ya mayo con una gran cobertura de los lactantes menores de 6 meses y una gran cobertura también recién nacidos que vayan naciendo durante esta campaña. En el Servicio de Salud Metropolitano Norte hay ya una campaña y se inició la implementación de la inmunización en los recién nacidos, tanto los que se van de alta como los hospitalizados. También hay una campaña en APS, la consulta espontánea, los controles de atención del niño sano, al paciente que rechazó la inmunización en la maternidad. No está cerrada la puerta de la inmunización, se propone ofrecer, insistir en la inmunización de los recién nacidos que pudieron haber rechazado en la maternidad en esos casos. Y los vacunatorios ya tienen disponibilidad tanto de 50 miligramos como de 100 miligramos y la verdad es que deberían tener la capacidad también de ir inmunizando a los pacientes hospitalizados por otras causas que estén en el hospital y que tengan que estén en el grupo objetivo. En conclusión, el conocimiento acerca del virus permitió, y el conocimiento, como les dije, específico de la proteína, de sus sitios antigénicos, permitió avanzar al fin en estrategias de profilaxis, tanto para anticuerpos monoclonales como para vacunas. La implementación de estrategia de inmunización pasiva es la que está en curso en nuestro país. Puede venir una estrategia de inmunización activa con vacunas más adelante, eventualmente una inmunización combinada, y somos el primer país del hemisferio sur en inmunizar con este anticuerpo monoclonal que seguro es altamente efectivo. Por lo tanto esperamos que como comunidad de salud y buscando el bienestar de nuestros niños tengamos coberturas por sobre el 80, idealmente sobre el 90% del grupo objetivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Tapia. Nos ha dado un excelente marco, un resumen, porque de hecho hemos asistido a varios conversatorios y hemos tenido una profundización distinta, pero es lo que necesitábamos escuchar para poder seguir con la doctora Carolina Méndez. La doctora Méndez es la actual presidenta de la rama de neonatología. Ella es pediatra, neonatóloga, y también es la jefa de neonatología del Hospital San Juan de Dios, pero además tiene un MBA en salud pública y es una especialidad en salud pública, su experticia adicional, y actual asesora del gabinete ministerial, y ella ha actuado muy activamente en todo lo que es la logística y planificación de la prevención para los recién nacidos, y por eso la tenemos con nosotros. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Ahí estamos. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias al comité por la invitación. Vamos a hablar de la logística y la planificación de prevención del virus respiratorio sincicial en el recién nacido. Vamos a hablar un poquito de los lineamientos, lo que es el recién nacidos sanos en las unidades de neo, también algo de atención primaria. Como para recordar, ¿cierto? Chile adquiere el medicamento Nirsevimab para enfrentar el virus respiratorio sincicial ya en febrero de este año, de 2024. La ministra de Salud nos informa que gracias a un trabajo colaborativo que se hizo con la Facultad de Medicina y el Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería ITSI, ambos de la Universidad de Chile, poder trabajar en conjunto, en poder estimar que esto era una medida altamente efectiva, pues se pudo traer el medicamento y adquirirlo en febrero del 2024, ¿ya? Y así como gracias a esto, en el mes de marzo, el 26 de marzo, se pudo
inmunizar los 2 primeros recién nacidos en el Hospital El Pino, ¿ya? Ya a partir del 1 de abril, esta estrategia fue ya masiva a todas las unidades de neonatología, maternidades, ¿cierto? Y los vacunatorios. Entonces, en lo que me compete, vamos a hablar de los lineamientos técnicos y operativos para la administración de este anticuerpo. El objetivo de esto es prevenir, ¿cierto?, la morbilidad grave y mortalidad por el virus respiratorio sincicial en la población objetivo que vive en Chile a través de la inmunoprofilaxis previo a la temporada de alta circulación del virus. La meta de cobertura, ¿cierto?, es un 80% a nivel nacional y por grupo objetivo, y la campaña duraría hasta los meses desde abril a septiembre del año 2024. La población objetivo serían todos los recién nacidos, ¿cierto? Todos los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre del año 2023. Ya, esto es sumamente importante, ¿cierto? Que es todos los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre. Vamos a ver un ejemplo más adelante. También todos los lactantes que en años anteriores han sido beneficiados por la ley Ricarte-Soto, ¿cierto? Que son nuestra población de riesgo, los menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos de peso al nacer y su hermano gemelo, y los lactantes con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas, no resueltas o cardiopatías cianóticas secundarias a cardiopatías de alta complejidad. Y también dentro de los beneficiarios van a estar los beneficiados por el Palivizumab, ¿cierto? Por la campaña de invierno 2023, ¿cierto? Que tuvimos una extensión del grupo objetivo, a donde en ese grupo van a ser los recién nacidos que tengan de entre 32 a 34 semanas de edad gestacional, con un peso de nacimiento entre 1.500 y 2.500 gramos. Y también otras prioridades definidas por la autoridad que podrían ser determinadas y que estamos evaluando. Si pudieran haber otra población objetivo, de todas maneras eso siempre va a ser informado de forma oportuna y aclarado a través de las cosas ¿cómo se puede decir esto? Muy protocolar. Se les va a enviar correo, se va a avisar si es que hay alguna otra población objetivo. Ahora quiero aclarar este punto que, como les comentaba, que tiene que ver con los lactantes nacidos el 1 de octubre, ¿cierto? Porque puede ocurrir que haya un lactante que nació el 1 de octubre, muchas veces nosotros hablábamos de menores de 6 meses, entonces había mucho de que eran solo para los menores de 6 meses, pero puede ocurrir que un lactante nacido el 1 de octubre acuda a su control en consultorio a inmunizarse el 2 de mayo y ya no tenga 6 meses, sino que tenga 7 meses, o vaya más tardío todavía, ¿cierto? Eso quiere decir que no tendría estos menores de 6 meses que siempre se ha hablado mucho, ¿cierto? Es por esa razón que hay que tener claro que como son lactantes nacidos el 1 de octubre, si ocurren el 2 de mayo y tienen 7 meses, les va a corresponder de todas maneras el Nirsevimab, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante como pediatras, como equipos de salud, es transmitir que sí les corresponde la inmunización. Como habíamos hablado, ¿cierto? Las dosis son dosis única, que es una gran ventaja, ¿cierto? A todos los recién nacidos y lactantes, a partir del 1 de octubre se administra una dosis única, ¿cierto? Y los lactantes que eran beneficiados por la ley Ricarte-Soto, o sea, todo lo que esté en segunda temporada de virus respiratorio sincicial, la dosis es de 100 miligramos, 2 dosis de 100 miligramos, ¿ya? 2 dosis de 100 miligramos. Entonces, como se decía anteriormente, la doctora Tapia decía, una dosis de 50 miligramos van a ser para los menores de 5 kilos, una dosis de 100 miligramos para los lactantes de más de 5 kilos, y para los que estén en segunda temporada serían 2 dosis, porque serían 200 miligramos, ¿ya? Con respecto a las reacciones adversas que hemos visto en este último tiempo, la verdad, al administrar principalmente ha sido dolor, ¿ya? Obviamente, en el momento de la administración, ¿ya? Por eso es sumamente importante aplicar el protocolo del dolor durante la administración, ¿ya? Puede haber un poquito de inflamación, edema y reacciones sistémicas es mucho más raro como fiebre o erupción cutánea. En lo que respecta a la ejecución, la administración del anticuerpo es de carácter voluntaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que explicarle a esa madre, padre o la persona que esté en su cuidado a qué es esta estrategia, ¿ya? Y obviamente esperar que ellos digan si aceptan o no, o si rechazan.
No olvidar que como es voluntaria, tienen que registrar siempre en la ficha si acepta o rechaza esta inmunización, ¿ya? Idealmente, siempre que alguien rechace esta inmunización, sobre todo cuando están hospitalizados, ¿cierto? Que hay acceso a médico, es que se le diga al médico que se rechazó para que él, personalmente como médico, vaya, le explique a la madre los riesgos y las opciones de inmunizarse también más adelante, ¿cierto? Porque puede ocurrir que rechace y que en ese momento no esté tan segura, pero en la medida que avance la campaña, que vea que ya hay más niños inmunizados, puede ser que desee inmunizarse y decirle que en cualquier periodo dentro de la campaña igual podría inmunizarse. O sea, dejarle siempre esa ventana abierta. Y como decía la doctora Tapia, también que desde los consultorios estén ahí muy pendientes de rescatar a esos niños que no fueron inmunizados. También es importante explicar también que este es un medicamento que ya se administró en otras partes, como en Europa, en Estados Unidos. ¿Ya? Nosotros en el Hospital San Juan de Dios, la verdad es que hasta el momento solamente hemos tenido un paciente que rechazó, y ese paciente que rechazó principalmente fue porque era un medicamento nuevo. ¿Ya? Se le explicó muchas veces, pero tenía esa aprensión. ¿Ya? Explicar igual que el beneficio para su hijo o hija no es solamente para él, su hijo o hija, sino que también tiene un beneficio para la población en general, ¿ya? Porque obviamente eso va a generar menor ocupación de camas, sobre todo puede significar menores camas de UPC, ¿cierto? Que ya sabemos, recordamos todo lo que pasó en la campaña 2023, cómo tuvimos que aumentar las camas a niveles estratosféricos. Dentro de las estrategias para inmunizar o aceptar la inmunización, siempre cuando uno busca artículos o que tenga cosas que te digan, ayudar a dar una información adecuada para que las familias acepten, uno de los puntos más importantes que refieren es que tenemos que tener tiempo para escuchar, mucho respeto hacia la otra persona, ya no criticarla porque no lo van a hacer, empática, con mucha paciencia y transmitiéndole muy buena información de los beneficios de esta estrategia. Ahora, del punto de vista práctico, les voy a comentar algunas cosas que uno pudiera hacer, por ejemplo, en la atención inmediata para administrar Nirsevimab, ¿ya? Todo depende de cómo lo elija cada hospital. Por ejemplo, idealmente siempre tiene que administrarse en un muslo diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en el muslo derecho administramos la vitamina K, en el muslo izquierdo el Nirsevimab, ¿ya? Idealmente uno debería determinar que solo estos dos medicamentos los pudiéramos administrar durante la atención inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Para que principalmente ese recién nacido no experimente más de 2 eventos dolorosos en las primeras horas de vida, ¿ya? Siempre pensando en lo que es los cuidados del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, uno podría recibir en la atención inmediata vitamina K y Nirsevimab, ¿cierto? Y en el puerperio su vacuna de hepatitis B y la BCG. Otra alternativa, ¿cierto?, es que reciba el Nirsevimab en puerperio, ¿ya? Lo ideal es que si se administra en puerperio, de preferencia, no debería pasar más allá de las 24 a 48 horas, ¿ya? Sobre todo nosotros tenemos, las que tenemos maternidades en que están todos los recién nacidos juntos, en salas con mucha aglomeración, sabemos que podemos tener alguna opción de que haya también en periodos de mayor circulación todos estén ahí. Entonces, entre antes, inmunicemos en puerperio también es muy importante, ¿ya? Como les decía, no olvidar el manejo no farmacológico del dolor durante la administración, ¿ya? Que puede ser con succión no nutritiva o, ojalá, ideal, sobre todo, el pecho materno, ¿ya? Entonces podríamos tener el ejemplo de administrar en la atención inmediata la administración de la vitamina K y la vacuna de hepatitis B, por ejemplo, y en puerperio administrar el Nirsevimab y la BCG, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en las unidades de neonatología? En las unidades de neonatología, lo ideal es administrarlo lo más pronto sea posible si la condición del paciente lo permite, ¿ya? Se recomienda, como lo han recomendado, por ejemplo, otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Neonatología, es que idealmente, como todos estos estudios se hicieron en niños mayores de 1000 gramos y mayores de 29 semanas, idealmente, si es posible, esperar los 1000 gramos para realizar la inoculación, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos haciendo, por lo menos en San Juan de Dios ahora, es tratar de esperar a que pesen más de 1000 gramos para al menos administrar el Nirsevimab, ¿cierto? También tuvimos la reunión de neonatología de la rama,
donde también todas las unidades recordamos que podría ser una muy buena estrategia hacer esto, pero obviamente teníamos que evaluar y ir evaluando la situación epidemiológica o brotes dentro de las unidades de neonatología por si es necesario en algún momento administrar los menores de 1.000 gramos, ¿ya? Porque puede ser que en algunos momentos sí se tengan que administrar a los menores de 1.000 gramos o por alguna razón las unidades lo determinan hacer, porque tampoco estaría contraindicada, ¿cierto? Se podría hacer. Es sumamente importante registrar si hay eventos adversos, ¿ya? O algún evento que reportar. Y es por esa razón, que si por algún, ustedes determinaran que hay algún, se tiene que sí o sí poner en sus menores de 1.000, es notificar estos eventos adversos, ¿ya? Nosotros como rama vamos a estar siempre dispuestos a recibir esa información en todas las unidades de NEO y así, si bien obviamente esto también tiene que ser con todo lo que se hace por el lineamiento, ¿cierto? Que tiene sus protocolos para la notificación. También nosotros les recomendamos, si pueden notificar a la rama, todos los jefes estamos en contacto, ¿cierto? Lo pedimos en esa reunión de la rama de NEO para poder tener súper claro si es que se está produciendo algún problema. Gracias a que esto es sumamente importante porque experiencia en este grupo etario no hay tanta y por lo tanto nos permitiría tener datos sumamente importantes para la población del mundo. Otra cosa que también es muy importante es que no solamente en las unidades de neonatología se podría administrar, ¿ya? También en las unidades de pediatría de los hospitales, ¿cierto? Pueden administrarse si tienen hospitalizada a la población objetivo, ¿ya? Para eso hay que solicitar a los vacunatorios de los hospitales, ¿cierto? Las dosis para inmunizarlos previos al alta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no hay que perder la oportunidad de ofrecer la inmunización, ¿ya? Esto es sumamente importante. Además, como les comentaba al inicio de la presentación, dijimos que se estaba haciendo desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Un trabajo colaborativo con ICSI y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también en conjunto con DEIS, ¿cierto? Y todo el equipo en MinSal, con el seguimiento de la estrategia, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el seguimiento de las estrategias? Porque tenemos que ver cómo fue nuestra cobertura, cómo fueron nuestras hospitalizaciones. Entonces, quiero transmitirles que esto está muy, muy, muy bien gestionado, con un trabajo coordinado, para poder tener todos los datos que podamos utilizar después para ver qué tan efectiva fue nuestra estrategia y además porque sabemos que Chile es el país que están todos mirando hoy para la estrategia en los otros países de Latinoamérica. Ahora el Nirsevimab, ¿cierto? En APS, yo aquí les puse un calendario que saqué de lo que hacían en España, ¿cierto? Que también tenía este calendario que lo encontré muy, muy, muy bonito, donde podemos determinar que, ¿cierto? Acá está la atención primaria en los hospitales. Entonces, todos los que nacieron de octubre para adelante, octubre 2023, ¿cierto? Después noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, llega abril, ¿cierto? Acá ya pueden comenzar su inmunización, ¿ya? Y en el hospital la estrategia empezaría, ¿cierto? Cuando estamos en abril, donde comienzan a inmunizarse todos los recién nacidos que están en el hospital, ¿ya? Esto es como en un modo más eh, como informativo, ¿cierto? Porque esto es súper importante que sea fácil para entender a toda la población. También se han hecho muchos informativos que están en las redes sociales de preguntas y respuestas sobre la inmunización para poder ir educando a la población y a los profesionales de la salud, ¿ya? También insistirles que cuando llegan a atención primaria probablemente les van a preguntar el peso, tenerlo registrado, ¿ya? A todas las personas que trabajen en APS o también en atención de consulta, ¿cierto? Educar en la importancia de la oportunidad de la inmunización cuando acuden a estos controles, también el contacto a todos los que fueron beneficiados por la ley Ricarte Soto para decirle los pasos a seguir de cómo acudir a su consultorio. Informar también a los lactantes beneficiados de la estrategia de campaña invierno del 2023 que deben ir también al consultorio. Esto también es sumamente importante. Ya la difusión y educación sigue siendo algo muy, muy importante. Aquí podemos ver, por ejemplo, sí, ya ha lanzado algunos informativos en marzo del 2024, por ejemplo, ¿cierto? Nirsevimab fue 90% efectivo en la protección de los infantes con hospitalizaciones con virus respiratorios sinciciales, ¿cierto? Y de ahí como la importancia que los clínicos hablemos con los padres y demos esta iniciativa del Nirsevimab para ellos, ¿cierto? Hacen otros trípticos en España, donde explicaban si hay experiencia en este tipo de medicamentos, ¿cierto? Lo que yo les explicaba que pasaba
que de repente sentían que era un medicamento nuevo, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias que ellos usaban allá era, sí, hasta ahora y desde hace más de 10 años se está empleando un medicamento similar, por ejemplo, el palimizumab. Entonces, le dan mucho énfasis a la educación para que la gente entienda por qué es tan importante la inmunización. Ahora les traigo datos de la inmunización. Ya estos son los datos que tenemos en el Ministerio de Salud, con fuente del DEIS que me autorizaron a mostrarles hoy. Datos de la inmunización con Nirsevimab hasta hoy, el mismo día de hoy, ¿ya? Las dosis administradas de Nirsevimab al día de hoy son 31.350, de los cuales 6.930 son recién nacidos, ¿ya? Acá es donde nosotros como pediatras y profesionales de la salud tenemos que hacer mucha campaña para inmunizarse, ¿ya? La mayor parte de la población, porque ojalá que podamos lograr la meta, como decía la doctora Tapia, ¿cierto? En abril, ya lograr la mayor cantidad de inmunizados de aquí a finales de abril. Llevamos solo 2 semanas, ¿cierto? Tenemos la opción de llegar a esa meta de aquí a abril. Para eso necesitamos que todos los profesionales insistamos para que vayan a inmunizarse y poder lograr esta meta de aquí a finales de abril, cosa de que las primeras semanas de mayo ya tengamos a la mayor cantidad de la población inmunizada. Como una alerta, ¿dónde estamos más débiles? Ya si aquí hay gente de la zona norte, solo llamarlos a decir, la zona norte está con bajo porcentaje de inmunización en Nirsevimab, así que por favor, a entusiasmarse, a educar a su población para que vayan a inmunizarse lo antes posible. Solo para terminar, decir, todos somos parte del éxito de esta estrategia. Cada uno de los que estamos aquí compartiendo este conversatorio, ¿cierto? Es parte de que esta estrategia sea fundamental. Así que los invito a seguir difundiendo los beneficios de esto para que logremos tener mucho éxito en esta estrategia. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Creo que de la teoría a la bajada ha sido un estupendo paso. Impresionante la cantidad de niños que han sido inmunizados. Felicitaciones, porque en realidad esto demanda una logística tremenda. Primero que llegue el medicamento, segundo que se distribuya, tercero es que la gente de los vacunatorios no pongan barrera, que los médicos y todos los profesionales de la salud sean los primeros en estimular y esperar a los pacientes. Yo encuentro que es un orgullo, bueno, se los han dicho muchas veces. Conversaba con la gente de Argentina hoy día y ellos están usando una estrategia distinta, combinada de vacuna para la embarazada y seguir con el palivizumab. Y de verdad, este va a ser un privilegio poder mostrar los resultados. Así que 1.000.000 de gracias por esta eh, eh, buen puente entre la teoría y la práctica, que es lo que necesitamos. Los estimulo a que pongan sus preguntas. Hay preguntas interesantes en el chat. Por favor, eh, sigan participando porque es probable que muchas de sus preguntas sean finalmente respondidas, pero lo interesante es que no los dejemos de considerar. Las preguntas van a ser al final, en la mesa redonda. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Alex Alcántara para presentar la misma logística y reorganización en la prevención del BRS, pero ahora en los niños cardiópatas. El doctor Alex Alcántara es cardiólogo infantil. Él es del Hospital Sotero del Río, el Centro Asistencial Sotero del Río, y que trabaja en la unidad de cardiología, el Centro de Cardiología María Elisa Castillo. Pero además él tiene el antecedente de haber participado en los lineamientos del MinSal cuando se abrió la posibilidad de incorporar a los niños con cardiopatía hemodinámicamente significativa desde el año 2019 y además acreditaba a los niños que entraban, los que no entraban. Y siempre pareciera que los neonatólogos tienen un poquito más de privilegio y es menos tormentoso que el tema de los cardiópatas y para los cardiólogos. Entonces, nos pareció súper interesante porque así abordamos a toda la población con sus problemáticas. Adelante, doctor Alcántara.
Mm, Bueno, muchas gracias, doctora Dapemón. Primero, darle gracias al comité organizador de invitarme en este momento para este primer conversatorio del 2024. Debo decirles que no tengo conflicto de interés para esta charla. Voy a apagar mi cámara para compartir la presentación, que va a ser un poco breve, ¿ah? Pero fundamentalmente para cumplir el objetivo de este conversatorio. Ya, como bien decía la doctora Pregón, yo trabajo en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río, en la unidad de Centro de Cardiopatía Congénita del Niño, doctora María Elisa Castillo, y he participado en este tema al menos desde un poco antes del 2019 para finalmente dar las líneas de que se incorpore el grupo de cardiopatas congénitos para este beneficio, que conocemos que tiene en parte, gran parte de las cosas que voy a mencionar, ya la mencionó la doctora Tapia y la doctora Méndez. ¿Qué conocemos de este virus? La característica del virus, su virulencia, el impacto en la población infantil y todo lo que potencialmente genera en los extremos de la vida, tanto en la población prematura y también que da conflicto en el otro extremo de la vida. El impacto de la inmunización por VRS y su reducción en la tasa de hospitalización, que también fueron mencionados previamente. Y que afortunadamente esta metodología de inmunización genera poco o nada efectos adversos en cuanto a la administración de los anticuerpos monoclonales. Sin duda que tiene un alto costo la inmunización, pero aparentemente la incorporación del beneficio del 2024 tendría un menor costo porque se trata de una sola dosis versus 5 dosis, que era lo clásicamente aceptado, por lo menos hasta el año pasado aquí en Chile, con el uso del palivizumab. Finalmente, la vacuna, propiamente tal, la existencia de una vacuna, como el concepto que sabemos de vacuna, algunos está disponible, como hizo la doctora Tapia al principio, hay varios protocolos de estudio bastante avanzados, incluso también en Chile, para incorporar a la población infantil, pero sí existe disponible para la población adulta mayor y la embarazada, que no, hasta donde yo tengo entendido, no está disponible en Chile aún. Les voy a poner una línea de tiempo acá que partió aproximadamente en 2009 con la incorporación del palivizumab en los prematuros y los displasios broncopulmonares. Y de tal forma que logramos en 2019 incorporar el palivizumab en los cardiópatas hemodinámicamente significativos, en base fundamentalmente a varios trabajos que tienen que ver con la reducción de la hospitalización y otros parámetros que eran beneficiosos para reducir la tasa de mortalidad en los grupos de riesgo y en lo que me compete en este caso los cardiópatas hemodinámicamente significativos. Y así nos acostumbramos a tener esta imagen que también mostró la doctora Tapia en los periodos invernales. Sin embargo, como también mencionó, hubo un periodo en que desapareció el virus respiratorio sincicial, pero volvió con bombo y platillo, y de tal forma que afortunadamente lo podemos incorporar en el 2024 en Milcevimab como se propuso para este año, y ya hemos tenido algunas reuniones con el grupo con los representantes del ministerio para ver qué es lo que va a pasar, porque quedaron saldos del año pasado con palivizumab para incorporar a otros grupos también, como son los que no tienen significancia hemodinámica y otros. Así que ahí estamos trabajando, o por lo menos van a acoger nuestra sugerencia al grupo del MinSal directamente en la propuesta que nosotros les enviamos tanto del grupo de broncopulmonar como de los cardiólogos infantiles. ¿Cuáles serían entonces los desafíos para que nos vienen para adelante? En mejorar el registro para evaluar el impacto en Chile. Como bien decía la doctora Méndez, nosotros estamos en vitrina y nos van a estar monitoreando. Y por lo tanto es súper interesante tener un buen registro para evaluar costos-beneficios en Chile y así poder dar nuestra experiencia para el resto de Latinoamérica. Mantener la inmunización ampliada para los menos de 6 meses, independiente del factor horario, como se empezó a preconizar este año, como parte del Plan Nacional de Inmunización. Mantener la inmunización para los cardiópatas hemodinámicamente significativos al menos hasta los 12 meses de vida como beneficio del Plan Nacional de Inmunización y no tenga que pasar por el protocolo de la acreditación a través de la ley Ricardo Soto, que tiene, si bien es cierto, tiene fondos disponibles, pero cada vez puede ser más limitado, sobre todo si se quiere incorporar diferentes otros grupos de beneficios. Considerar ampliar el beneficio para los cardiópatas hemodinámicamente significativos hasta los 24 meses. Si bien es cierto, está mencionado incorporar hasta los 24 meses, pero para los que ya estaban acreditados
en la temporada del 2023. Así que queda por definir qué va a pasar en el resto de los años siguientes. Y según el impacto de esta nueva inmunización y el costo poblacional, evaluar también ampliar esta inmunización universal entre los 6 y 12 meses. Entiendan que está solamente autorizado la inmunización universal hasta los 6 meses de vida. Así que eso era brevemente lo que quería comentar, así que el resto lo vamos a conversar en el panel de discusión. Muchas gracias. Me pilló el doctor Alcántara, fue cortito. Bueno, creo que el tema de los otros grupos es una cosa que nosotros debemos seguir viendo y partiendo por supuesto, todos los niños, todos los prematuros, pero los grupos de alto riesgo son los que seguramente vamos a querer seguir. Em, y dado esta continuidad que queremos darle a como tratar de mostrar todos los aspectos que va a tener esta campaña de invierno, queremos darle ahora el paso al doctor Álvaro Méndez, que no es pariente necesariamente de la doctora Carolina Méndez. Él es el jefe de la NEO del Hospital de Talca y representa regiones, dado que todas las cosas interesantes ocurren en la región del Maule, nos pareció un súper buen representante para este conversatorio. Así que adelante, Álvaro, puedes iniciar tu presentación. Hola, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. No tengo conflicto de interés, me interesa mucho que tengamos un invierno mejor que los anteriores, dado que nuestros prematuros y nuestros pacientes cardiópatas tienen hartas prestaciones antes de salir de la unidad de neonatología, y lo que nos ha tocado vivir décadas anteriores era ver fallecer pacientes de los cuales ya teníamos bastante cariño por tener una infección respiratoria como sincicial y luego complicarse con otra infección y terminar con una falla multiorgánica. En ocasiones nos tocaba acompañarlos a la ventilación de alta frecuencia y acompañar a los padres en el dolor aunque estuvieran en una UCI pediátrica. Entonces, eh, esto del palivizumab y todas estas estrategias que se han seguido, la verdad es que han funcionado. Hemos tenido pacientes prematuros extremos que, si bien han estado hospitalizados en UCI como otros pacientes en UCI pediátrica, han logrado sobrevivir a estas enfermedades de invierno. Ahora, como decía la doctora Premón, eh, todas estas estrategias se bajan desde el ministerio, se hace un gran trabajo, pero al llegar al usuario final, eh, al llegar a los pacientes que tenemos que inmunizar, hay una serie de dudas en el equipo de salud, en la atención primaria o en el nivel secundario terciario de atención, que potencialmente dilatan o dificultan el feliz término de estas campañas. Entonces, empiezan a aparecer preguntas como, dado que no es obligatorio, requerirá una orden médica en un paciente y una madre que tienen todo el deseo de administrar el medicamento. Por otro lado, en el uso del lenguaje, la palabra vacuna genera distorsiones y el problema que se crea es que en la atención primaria, en algún consultorio, en alguna posta, dicen, ese medicamento nuevo con nombre impronunciable debe ser una vacuna, entonces, porque la mamá dice que es una vacuna, entonces, como dijeron que sí dicen que se administra una vacuna, se debe diferir un mes la otra vacuna. Entonces, hay que aclarar varias cosas. Primero, si la administración de este medicamento requiere una orden médica. Segundo, el consentimiento informado por la administración. Tercero, si esto interfiere con las otras vacunas, con las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones y las vacunas adicionales que aparezcan por campaña. Bueno, y luego tenemos que establecer toda una estrategia de distribución en la región. Entonces,
lo que se ha hecho en la región del Maule es administrar en las maternidades, en las puericulturas, a los pacientes. En esto ha sido de bastante utilidad la vacunación de hepatitis B. Esto de dar 24 horas para que se administre una vacuna ha generado una expertise en las matronas, porque antes tenía solamente la BCG. Entonces, eh, en que rápidamente a los pacientes se les ofrece ya sea la vacuna o los anticuerpos. Entonces, se ha colgado de ahí, de este conocimiento previo. Luego tenemos los pacientes que nacieron desde 1 de octubre, que están en sus casas y que acuden a atención primaria. Entonces, de las dosis van a atención primaria. En atención primaria se administran al paciente que corresponde. Y por otro lado, tenemos los pacientes de la alérgica al tesoto, que es la tercera vertiente de pacientes, que en el caso de nuestro hospital los dejamos en manos de las enfermeras del programa de seguimiento prematuro, que ya tiene la base de datos. Entonces cita a los pacientes y se les ofrece esta inmunización. Así que, usando esta metódica, nos hemos ordenado para llegar a un feliz término de esta campaña. Eh, las cosas nuevas siempre generan, a pesar de que las directrices sean claras o pensemos que son claras, la verdad que al llevarlas a la práctica pueden tener problemas en la última milla y generar problemas que nos puedan generar una inmunización menor al objetivo del 80% que tenemos en mente. Entonces, es muy importante eh, aclarar las dudas del equipo, reforzar la idea y conversar con las personas de las otras provincias. Acá en Maule tenemos 4 provincias: Talca, Curicó, Linares y Cauquenes. Entonces, el, la distribución se hace por provincia. Para Talca son aproximadamente unas 6.000 dosis del medicamento. Eh, y bueno, ya se ha iniciado con bastante entusiasmo el proceso de inmunización y espero llegar a feliz puerto con esta campaña este año. Y ojalá que tengamos una baja significativa de pacientes hospitalizados. Y esto de que sea una sola dosis es una maravilla porque el tener que estar yendo todos los meses a administrar vacunas o administrar una inmunización eh, genera instancias en que se pueden contagiar los pacientes de otros virus, por ejemplo. Ahora, otra cosa que hemos hecho este año fue aumentar la cantidad de médicos que hacen policlínicos de prematuro y recién nacidos. Entonces, las citaciones están distribuidas en la mañana y en la tarde, por lo tanto, con menores cantidades de pacientes, por lo tanto, se lleva un mejor cumplimiento del horario y menos aglomeración de pacientes. Así que eso ha sido una estrategia que hemos establecido para este año. Además, desde el año pasado ya hicimos cumplir la normativa de que los pacientes se controlen tanto en atención primaria como en el policlínico de prematuro extremo. Así que ya le hemos dado cumplimiento a este anhelado objetivo. Luego una campaña de capacitación a atención primaria de varias reuniones que hizo la doctora Nelly Dalmuna y las profesionales del seguimiento de la región del Maule. Así que todo esto ha llevado a que haya un mejor cumplimiento de la normativa y, eh, y que los pacientes sean más conocidos en sus consultorios y establecimientos de atención primaria y le vayan perdiendo el miedo a los prematuros, junto con además la formación de médicos familiares que rotan por neonatología, en que se les refuerzan las ideas del seguimiento prematuro y que hagan los cálculos y las ecuaciones correspondientes.
Entonces, todas estas cosas espero nos sirvan para tener un buen resultado de esta campaña. Ahora, si las cosas no resultan, tenemos aislamiento con presión negativa, tenemos salas en que podemos hospitalizar los pacientes en cohorte. Eh, la, la, la pandemia de COVID nos sirvió para hospitalizar pacientes, hacer aislamiento y reforzar las técnicas de aislamiento. Así que ya no se tiene tanto miedo a las infecciones respiratorias en una unidad de neo. Nosotros tenemos por normativa local hasta los 15 días, recibimos a todos los recién nacidos con la enfermedad que tengan, y solo los 15 días no recibimos pacientes con infecciones respiratorias o digestivas. Eso lo asume la UCI pediátrica o pediatría. Pero estamos creo que son como 3 unidades en Chile que reciben recién nacidos con infecciones, y estamos nosotros y tenemos capacidad de aislamiento, incluso de Curicó, Linares nos envían pacientes cuando tienen virus sincicial o tienen alguna otra infecciones que son contagiosas, y tenemos ahí disponibilidad de nuestros aislamientos. Gracias, eso sería mi aporte. Muchas gracias, Álvaro. Es importante conocer todo. Chile es bastante difícil en distintos aspectos. Culturalmente, geográficamente, hay muchas alternativas de barreras que se van a levantar. Lo interesante es que el primer punto de la región metropolitana pueda ir tirando el resto del país, va a ser súper interesante. Y lo que decías tú, voy a adelantarme un poquito, Rosario, de la zona norte de la región metropolitana o la zona norte de Chile, es la que está media atrasada, Carolina. No, la zona norte. ¿Norte de Chile o Chile. de la región metropolitana? Ya, ok. No, Chile. No, hablé de Chile, sí. Bueno, le quiero dar paso a la doctora Rosario Muar que haga las preguntas que hay en el chat. Yo también tengo varias. Creo que ustedes han dejado mucha claridad, pero el tema es apasionante y de alguna manera uno sigue como escarbando a ver qué nos falta de consultar. Así que los invito a estar atentos a las preguntas que la doctora Muar va a ir haciendo. Ya, vamos a empezar con la primera pregunta de Marcela Díaz y dice, ¿se ha planteado utilizar palivizumab de la campaña anterior para los niños de alto riesgo? Una pregunta. Los asmáticos menores de 12 meses, los inmunodeprimidos por otra causa, los niños crónicos con malformaciones. No sé si a lo mejor, Carolina, ¿tú ¿Yo? puedes responder esto? Sí. Bueno, desde Sochipe se va a mandar una carta como solicitando el uso de palimizumab en una población de riesgo, efectivamente que incluyen varias de estas cosas que se nombraron ahí, ¿ya? La idea para poder utilizar las dosis de palimizumab, ¿ya? Porque efectivamente hay una posibilidad, pero hay que mandar propuestas y eso pues Sochipe las va a enviar. Así que esperemos tener una buena acogida. Así que si lo logramos, vamos a estarle informando. Se va a poder hacer. Excelente. Excelente. Ahora, la doctora Patricia Bernal hace una pregunta también en relación a palivizumab. ¿El costo por unidad de nirsevimab es muy mayor? ¿Hay alguna estimación del beneficio en términos de costo en hospitalización y UCI? Sabemos que evitar muertes obviamente es incomparable. No sé si en relación a costos tú también, Carolina. Tengo unos datos que les pueden servir. Igual la Lore parece que también tenía datos, pero una de las cosas También, que, sí, una de las cosas que tenía, que de hecho nos hizo tomar mucho la decisión fue, ¿se acuerdan que les comenté esto de sí, trabajo colaborativo? ¿Sí? sí. Bueno, todos los datos que se sacaron con la campaña invierno 2023 y todo como han sido las hospitalizaciones, ¿cierto? Se estimó que en el año 2019, si nosotros hubiésemos aplicado la estrategia solamente de menores de 6 meses y recién nacidos, hubiésemos disminuido el uso de camas y se hubiesen necesitado solo 97 camas para esas hospitalizaciones y no 253 camas. Por lo tanto, hubiésemos ahorrado 157 camas solo con la pluriestrategia. Y eso ya es
ocupación de camas, todo lo que significa, los costos, etcétera. Eso al menos es lo que puedo decir como en Chile. Ahí la Lore puede dar más detalle. Sí, gracias Carolina, en ese estudio, tal como dice, la disminución de camas fue considerable y ya solamente con la disminución de utilización de camas de hospitalizados, la estrategia se pagaba y se ahorraba plata. Sin contabilizar las consultas posteriores, las sibilancias recurrentes, los pabellones que se suspenden todos los años por las campañas de invierno, por lo tanto se asume, yo creo que ya con la experiencia de España vamos a tener datos rápidamente de ese tipo de beneficios, pero la verdad que el costo de la estrategia está muy, muy por debajo del ahorro que significa una inmunización universal. Se tomó la decisión por eso. Sí, yo quería un poco, no sé, yo entendí la pregunta de otra manera, pero el costo aproximado del Nirsevimab, que es dosis única, son alrededor de $500 versus como 1.200 por 5 del Palivizumab. Entonces, de alguna manera, la pregunta que uno dice, ¿cuánto es lo que se destinaba al Palivizumab? Ahora se va a redestinar hacia el Nirsevimab. Y si esto está como equivalente o queda un saldo que está cubriendo actualmente probablemente el programa de inmunización. Es interesante saber esa parte también. Más allá de las camas ocupadas como Sí, de su implementación. sí, lo que pasa es que, claro, la estrategia de Palivizumab era solamente un número acotado Mm, de pacientes, muy por más que acotado. era muy de alto costo y es muy de alto costo, ahora estamos hablando de una inmunización universal que viene de cierta manera de eso, pero hay que sumarle más financiamiento para lograr tener el pago final de toda el anticuerpo para toda la población. Así es que se paga no solamente con la redestinación de Palivizumab, sino que con dineros extra, pero que ya está probado que hay un ahorro, habrá un ahorro, dado la disminución de hospitalización que se da en estos casos. Muy bien. Eh, yo puedo aprovechar de preguntar aquí mismo, ¿y estos niños que eran beneficiados por la ley Ricarte Soto, va a cambiar la ley? ¿Cómo va a ser la transición? Porque eran niños que se inscribieron, que estaban cubiertos, que la ley los identificaba y los describía. Ahora sale ese... Ya no es necesario hacer eso de la inscripción, ¿cierto? Sí, no es necesario y obviamente no se puede eliminar la estrategia todavía, por eso no se eliminó este año, como la estrategia propiamente tal, como sacarlo de la ley Ricardo Soto, pero es el siguiente paso, efectivamente. Ok. Muy bien. Hay otra ¿Puedo pregunta. aportar algo a propósito de lo ¿Sí? último? Lo que dice la doctora, eso es cierto, pero para los cardiópatas, por eso es que yo lo puse dentro de los desafíos, que para los cardiópatas mayores de 6 meses sigue siendo necesario postularlos a través de la ley Ricardo Soto, porque no van a recibir en forma automática este beneficio en 2024 si no es a través de una solicitud formal. Por lo menos esa es la comunicación que nos han transmitido desde el MinSal. Así que por eso es que yo lo puse dentro del desafío que el segundo semestre de vida para los cardiópatas ojalá también sea un beneficio en forma automática como Plan Nacional de Inmunización. Ok. Ya, la siguiente pregunta, entonces, Pablo Nosal hace la pregunta siguiente. Hemos presentado en la NEO del Hospital Frique un caso de fiebre en un paciente con antecedentes de Nirsevimab en las 48 horas previas. Se tomaron exámenes con elevación importante de la PCR sobre 160 y un líquido cefalorraquídeo con 860 leucocitos por milímetro cúbico con cultivos negativos y film array para meningitis negativo. ¿Se ha descrito fiebre como efecto adverso del anticuerpo y se ha reportado algún caso de meningitis aséptica? Pregunta para Lorena. Hola, no tengo conocimiento de reportes de meningitis aséptica. Ahora, si está dentro de las horas de administración, probablemente es algo que vayan a
a notificar o a estudiar en el tiempo, pero no está descrito dentro de los efectos adversos de los pacientes, sino que son más bien reacciones locales mínimas. Con aumento de PCR, una reacción tal como la dice, no, tampoco tendría mucho por qué, dado que son anticuerpos monoclonales, o sea, uno le aporta inmunidad pasiva a un recién nacido, así que no tiene mucho, probablemente no tenga mucho que ver con la inmunización. Sí, yo estoy de acuerdo con la Lore, no tendría, lo más probable es que no tenga No. una que ver con la inmunización. Por eso es súper importante también la administración de lo que yo les comentaba en las unidades de neo, de administrarlos cuando el paciente esté muy estable, ¿ya? Porque cuando nosotros lo administramos en cualquier momento de la hospitalización de un recién nacido, puede ensuciar estos datos, ¿ya? Es por eso es que hay que ser sumamente cuidadosos con eso, ¿ya? Con respecto a al líquido cefalorraquídeo, también hay que evaluar la cantidad de glóbulos rojos que tiene el líquido. Muchas veces salen 800 leucocitos, pero es porque tiene una punción con muchos glóbulos rojos. Ya, la verdad que yo tampoco lo he visto y la verdad que no suena lógico por las características del anticuerpo. Ok. Aquí hay un comentario de la doctora Maite Enríquez, que es miembro de nuestro comité, que dice: es muy importante insistir en la atención primaria que intentan inmunizar junto con las vacunas del PAE y no cuando los niños asisten a su control sano. Yo creo que aquí es muy importante que las personas que hacen atención de niños, de hecho, al mes de vida ya podrían ponerse el nirsevimab si no se lo pusieron al nacer, digamos. Niños que nacieron antes del 1 de abril y que claramente no lo recibieron al nacer. Entonces, no esperar a las vacunas de los 2 meses, sino que se puede, por supuesto, que colocar apenas el niño acude a un centro de salud y hay ahí un vacunatorio donde él se puede aplicar. Lo antes posible, como decía también la doctora Carolina Méndez, que mientras antes esté inmunizado, más seguro va a ser que va a estar protegido, obviamente. La siguiente pregunta que quería es Francisco Pérez Donoso, estimada. Aquí el doctor Francisco Pérez dice: gracias por la presentación desde Calama. En APS no ha llegado dosis de 50 miligramos, por lo que mandan a los menores de 5 kilos a esperar que suban de peso. Dios mío. Ay, es como, ya. Además, a pacientes no beneficiarios de FONASA les piden orden de pediatra para poder ser inmunizados. Ah, no, eso no es necesario. Hay que revisar los protocolos de ese lugar. No, Y a lo mejor, Carolina, tú... ninguna de las dos cosas están bien. En el fondo, tiene que llegar la dosis para los mayores de 5 kilos y no es necesario orden de pediatra ni en privado ni en público. Ni FONASA, ni nada, claro. Exacto, no. De hecho, lo que dice Laura es totalmente cierto. Y si eso ocurre y está ocurriendo, la conducta es que primero, si no les ha llegado dosis, tienen que solicitarla a la dosis de menos de las dosis que le lleguen, dosis de 50, porque le están llegando niños con menos de 5 kilos y que la necesitan. Eso hay que solicitarlo activamente si es que no les ha llegado, insistir, ¿ya? De todas maneras, yo quedo con el dato de que es Calama y yo igual voy a insistir como directamente, pero creo que es importante que ustedes también lo visualicen, ¿ya? Y por supuesto no hay que pedir orden, no sale en ningún lineamiento que se necesite una orden para esto, así que eso no es así, ¿ya? Puedo comentar, perdón, Álvaro, dale nomás. No, gracias. No, me estaba acordando que hay madres de niños de 2, 3 años que preguntan dónde pueden comprar este medicamento, porque lo escucharon en las noticias, entonces quieren inmunizar a sus niños de 2, 3, 4 años para prevenir sincicial. O sea, son las preguntas que hace la gente. Entonces, hay personas que creen que es cosa comprarlo, que creen que si están fuera del grupo, es como la vacuna de la influenza, que si no la ministra está fuera, la pueden comprar por otro lado. Entonces, hay personas que son muy reticentes y hay otras que son muy entusiastas. Entonces, hay que, en el fondo, poner la pelota en el suelo. ¿Mm? Adelante, doctora Cata. Sí, gracias. Yo quería agregar respecto a la indicación que a nosotros como cardiólogos nos llegan muchas solicitudes de pase para inmunizar o para vacunar. Y la verdad que hasta donde yo sé no existe ninguna contraindicación formal de administrar inmunización con un anticuerpo monoclonal para los diferentes grupos poblacionales y eso incluye los cardiópatas.
Por lo tanto, por favor, no pidan el requisito que tenga que tener el pase cardiológico para inmunizar esta metodología. Y eso también debería ser transmitido a los diferentes centros de atención, tanto público como privado. Bueno, yo voy a aprovechar de pasar un dato. Tenemos 340 personas que se han inscrito, pero llegaron un poco tarde. Les queremos decir que va a estar disponible este webinar una vez que esté editado en la plataforma para todos los que se inscribieron para que lo repasen, porque en realidad vale la pena verlo. Gracias por la asistencia. Rosario. Sí, seguimos. Otra pregunta de la doctora Patricia Bernal. En la meta a lograr con nirsevimab, más del 80%, ¿cuántas dosis se estiman en total? Ya. La dosis de la población objetiva total es de 164.904. El 80% de eso es 131.923 dosis. Ok. Y están Y todas llevamos disponibles. 31. Las Llevamos tenemos todas 31.000. disponibles. Todas están, Ya llegaron, no es que estén en camino, ya ya llegaron. llegaron, están No, todas no, listas. sí. Me refiero que ya se han aplicado más de 31.000 de las 31.350 aplicadas hasta la fecha. Sí, Sí. sí, excelente. Pero ojo que efectivamente de esos 160.000 no están todos nacidos todavía, ¿cierto? Sí, Son claro, considerando los que claro. faltan por nacer, entonces Estos Claro, 80.887 ya son están la población por nacer. por nacer. Perfecto, ya, como la mitad. ya, claro. Muy bien. Súper. Sí, ahí yo tenía una pregunta, ¿por qué eligieron la meta del 80 y no del 90 como se recomienda en general para las inmunizaciones? Ambicioso. Solo Yo, no, solo yo, menos ambicioso. claro, yo Ya, creo que fue una buena y adecuada cobertura para un medicamento que tiene una eficacia en estudios muy alta y que ha mostrado efectividades muy altas, eso cuando tienes y en un virus que circula altamente, para efectivamente tener el dato de la efectividad y poder verlo, a veces no necesitas el 90, puedes tener 80-85. Yo encuentro que ojalá lleguemos al 90-95% cobertura, yo claro creo que que vale sí. la pena Ya, hacerlo. sí. Sobre todo si están disponibles las vacunas, los anticuerpos. Ya, vamos a seguir. Recordar que históricamente el ¿Perdón? virus sincicial afecta lo que describe la literatura, que me acuerdo, el 80% de los nacidos de ese año. No es al 100% lo Sí, que está claro. escrito. Eso no sé si ha cambiado en los últimos años, pero ese era el número que me queda en la mente después de haber estudiado tanto. 80%. Hay una pregunta para la doctora Carolina Méndez que dice si habrá una campaña comunicacional del gobierno a través de las redes sociales y la televisión abierta, porque justamente muchas personas están asustadas, digamos, con este nuevo medicamento. Sí, sí, se está trabajando en eso y ya ha habido harta difusión, se ha trabajado intensamente en redes sociales. Ustedes pueden haber recibido videos donde hay diferentes pediatras que han estado haciendo videos, que dan varios videos de varios pediatras que han grabado estas pequeñas cápsulas, ¿cierto? Que van a seguir transmitiéndose y además también va a haber algo a nivel de medios televisivos. Y además, como Sochipe, también, recuerden que yo también soy parte del directorio de Sochipe, también vamos a tener campaña como Sochipe, así que vamos a atacar por todos lados la Por campaña todos como los lados. sí. Excelente. Otra pregunta de la doctora Marcela Díaz. Muy interesante, me gustaría saber si en los países donde se vacunaron lactantes con nirsevimab hubo alza de otros virus respiratorios que ocuparan como el nicho del virus del VRS. Lorena, ¿eso? Sí, no tenemos ese dato todavía. Alza no se ha visto. El virus respiratorio sincicial sí circuló en los niños inmediatamente mayores de quienes Mayores. recibieron la inmunización y las hospitalizaciones y eso ocurrieron en menor medida porque son niños más grandes, pero circula.
Lo que sí hay que ver qué pasa con la circulación específicamente en los inmunizados de otros virus respiratorios, sobre todo metaneumo, Claro. influenza, que hemos visto que están circulando con fuerza estos últimos años. Pero es un dato interesante que hay que evaluar también. Lo que Yo también, también se vio, perdón, también ¿Sí? se vio que aquellos que podían, los casos que estando inmunizados tienen virus respiratorio sincicial, también tienen cuadros menos graves. Ah, Entonces, como que abajo también la hospitalización, pero también la severidad de los casos en general. Pero esos datos van a salir, yo creo, más pulidos ahora en muy poquitos meses. Ellos están terminando la temporada ahora sí, los reciente. españoles, dices tú, o y los en americanos. algunos, sí, en algunos también decían que incluso como había menos severidad de algunos pacientes, igual había menos circulación de algunos virus en algunas partes porque, ¿cierto? El virus sincicial atrae otro, ¿cierto? Se hace una simbiosis. Entonces, como había menos en las hospitalizaciones, hacía este como efecto de que no hubiese tanto otro circulante. Entonces, a lo mejor vamos a tener cosas interesantes, ¿cierto? Que vamos a poder ver, no sé, qué va a pasar con el neumococo que se unía o qué sé yo, de todas esas cosas interesantes de ver. Bueno, y lo otro que han dicho en los conversatorios o en las presentaciones es que es probable que la duración de la protección que da este anticuerpo sea más larga que los 6 meses, porque a veces uno dice, bueno, el VRS sigue extendiéndose, el VRS tiene su propia personalidad y podría ser que al no encontrar un nicho específico siga circulando, pero lo que se comentó es que habría una inmunidad un poco más larga que los 6 meses, que incluso podría llegar hasta el año, cosa que es una buena noticia, ¿cierto? Sí, claro. Ya, tenemos otra pregunta de Javiera Godoy que dice si es seguro administrar nirsevimab en un recién nacido menor de 29 semanas. Carolina, o no sé, o Carolina, Lorena. ¿sí, Lore? Sí, es seguro. Es Sí, seguro en menores de 29 semanas. Lo que se está discutiendo, pero tampoco no hay mucha literatura, es si es menor de 1000 gramos. de Ese 1000 gramos. que Carolina sí lo comentó. Pero en Sí, menores de 29 es un grupo muy de riesgo y es un anticuerpo seguro. Em, el doctor Alcántara tiene su manito levantada. Sí, sí, un comentario, pero más bien una pregunta para el resto del panel. Eh, Porque una de las cosas que a nosotros en cardiología y a mí en particular, participando con este sistema de acreditación de beneficiarios, nos interesaba y también lo puse en mi presentación, el registro. Entiendo por lo que dice, por lo que mencionó la doctora Tapia, que va a haber un mejor registro, digamos. Pero a ciencia cierta, ese registro va a ser a través de la plataforma del Plan Nacional de Inmunización, porque sería acotado a solamente los primeros 6 meses. ¿Qué va a pasar con el resto? Digo esto por lo que viene, tomar decisiones a partir de esta temporada y lo que viene en la próxima temporada, para tener, insisto, un mejor registro y nos permite tomar mejores decisiones en el futuro. Sí, yo puedo comentar que en este convenio o colaboración que tiene el Ministerio de Salud con el Centro de Estudios Complejos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, se ha hecho un trabajo que viene de antes con el Ministerio de Salud en relación a contabilizar y tener un registro casi a tiempo real de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas que están ocurriendo en lactantes, en adultos. Ellos están asesorando al ministerio en eso, con la experiencia que se tuvo también del con mismo el COVID. grupo con, claro, la experiencia con COVID, porque este era el mismo grupo que un poco hacía el análisis y la previsión de cuántas camas se iban a necesitar. Y bajo esa misma lógica se va a trabajar este año, teniendo los datos compartidos desde el ministerio, desde las bases de datos que se comparten ahí, ver cómo eso se comporta con las coberturas en las áreas distintas y eso son trabajos de Big Data finalmente. Bien. Bueno, yo relacionado con eso, quería justamente preguntar si este reporte y análisis de los resultados lo tienen pensado para cuándo, finales del invierno, a diciembre,
porque es Big Data, o sea, hay que tomar todo el país con todas las inmunizaciones, con todas las hospitalizaciones, cosa que nunca era tan transparente para los que lo pedíamos antes. Em, entonces, ¿cómo tienen su plan de acción en relación a esto? Van a aparecer datos próximamente, no les puedo decir la fecha exacta, pero van a haber datos, vamos a tratar de que sea un dato que pueda ser accesible, ya se están haciendo algunos informes de campaña invierno, de hecho, así que apenas también esté la información la vamos a estar transmitiendo, va a estar por MinSal y también yo voy a transmitirlo por redes sociales, voy a avisar a Sochipe también para que lo transmitan y sepan dónde tener la información. Pero la idea es que sea, como dice Ivonne, un trabajo muy transparente, que tengamos todos acceso a los datos. Eso yo por lo menos he insistido harto desde mi mirada, porque creo que es importante que la población y todos nosotros como equipo de salud sepamos cómo vamos, la gente sepa que no ha habido problemas, para que también se inmunice. Entonces, al menos se ha insistido, así que va a ser mucho más, la información va a ser mucho más a tiempo real de lo, como dice la Lore, ¿cierto? De lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Pero obviamente después va a haber un informe final, más elaborado, pero va a haber cosas y datos que, como por lo que por ejemplo, lo que me permitieron hoy decirle cuántos llevamos, cuántos datos, ¿ya? O sea, ya hay una comunicación de llevando 17 Un días, de registro. cómo vamos, ¿ya? Entonces yo creo que eso ya es una una gran Señal, señal de que señal, Señal. exacta, una Sí, gran señal, ¿ya? O sea, nosotros sabemos qué servicio de salud está más débil para poder ir a trabajar y los vacunatorios ir allá. O sea, es una cosa y estamos así full haciendo reuniones. Entonces, de verdad que es un trabajo, como dice Bon, estamos todos muy comprometidos con la estrategia. Claro. Carolina, me parece fantástico y eso es súper alentador para lo que viene en el futuro. Y lo digo porque, y me atrevo a decirlo porque la verdad es que en el tiempo que estuve trabajando activamente como asesor en el ministerio en la acreditación de del beneficio para los pacientes cardiópatas, la información de FONASA y de la plataforma de la ley Ricardo Soto estaba bien cautiva, no dialogaba, a pesar de que en particular yo lo pedí muchas veces. Y eso fue una de las principales críticas que yo tuve como asesora en el ministerio. La información no dialogaba y no teníamos la suficiente feedback para tomar las decisiones futuras. Así que si eso va a ocurrir así en tiempo real, fantástico, porque en realidad lo encuentro absolutamente necesario y transparente para que todo lo tengamos disponible cada vez que queramos consultar. Así que muy bien. Muy bien. Hay un par de preguntas más. Eh, por ejemplo, la doctora Francia Ararat dice, si un paciente nacido el 1 de octubre llega en agosto sin inmunizarse, ¿se puede indicar en ese momento? Sí, o sea, Exactamente, como yo les mostraba en el ejemplo, no sé, a lo mejor no alcanzó a llegar, pero el ejemplo llega a mayo, llega igual, siempre. Todos los lactantes ok, nacidos el 1 de octubre en adelante, lleguen durante la campaña de inmunización, pueden ser inmunizados aunque tengan más de 6 meses. Así que tienen que decirles que vayan a inmunizarse ya sí o sí, hay que sí. insistirle, Hay que sí, insistir, y sí, quitarle los miedos a los padres, porque yo creo que exacto, sí. tienen un poco de miedo, ¿cierto? Ok, hay otra pregunta más que Karen Saldivia pregunta si podrían repetir las edades de los grupos objetivos 1 y 2 y las dosis, por favor. Pero, Una y dos dosis. Ah, porque yo me imagino que pregunta por los del segundo invierno, que se reparte 100 miligramos yo, y 100 miligramos. ¿Y eso es con qué distancia? A ah, propósito, ya que están ahí preguntando. están, Mismo ahí están las dosis. No sé si Karen las puede ver, espero que sí. Entonces sería la primera dosis para el caso de los recién nacidos menores de 5 kilos, o todo niño recién nacido o lactante menor de 5 kilos. Y después también sería una sola dosis en el caso de lactantes de más de 5 kilos y sería para esos 100 miligramos que son una ampolla más grande. Y en las dos dosis, que serían en fondo una sola aplicación de de un total de 200 miligramos, sería para los niños beneficiarios de la ley Ricardo Soto, que ya O sea, están son dos dosis, en son dos año de dosis de vida. 100, sí, son dos dosis de Exacto. 100,
Sí, porque son Exacto. 200 miligramos. Sí. Pero en el fondo se aplica una vez, no es que se Una vez, cite sí. a una segunda dosis, digamos. Claro, eso es lo que yo, Ponen 100 en un muslo y 100 en el otro, me El otro, imagino. ya, exactamente. Sí. ya, Sí, a Y propósito, porque como dosis de 100 miligramos administradas en sitios anatómicamente diferentes, distintos en lactantes previamente, beneficiados por el palimizumab. y son 10 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Esa es la dosis. Es que son así en total, no es como por kilo, se administra la dosis total. Claro, pero por eso a mayores de 5 kilos se usa la dosis mayor. Ya, está bien. Pero acá en el fondo está bien porque, claro, después del año ya no se ponen los muslos, sino que se podría elegir un muslo porque es anatómicamente distinto ya. Eso está muy claro. Claro, claro. Eh, a ver, hay unas felicitaciones para las expositoras Carolina y Lorena por la gran información. A todos los expositores, perdón, y a Carolina por los datos y la información en tiempo récord. A to- Eh, a todos los expositores, habían quedado varios afuera. A la doctora Tapia, perdón, era la misma pregunta que ya te hicieron en delante, que era si habían otros virus, si iban a aumentar los otros virus. Y por último me quedaba uno más, que era, Mónica y Maglis. sí, Mónica Maglis. ¿cuándo se van a saber las otras prioridades que se deben inmunizar? Preguntan también Pamela Peralta en relación al palivizumab, seguro, ¿no es cierto? Pero, Debería ser por lo menos en unas 3 semanas más probablemente. ya, perfecto. Pero O sea, por lo menos vamos a a tratar mediados de de que sea, mayo, sí, vamos a tratar de que sea antes, pero difícil. Yo creo que por lo ya. menos 2, 3 semanas. Sí. Ya, muy bien. Y la doctora Morigues que dice que con qué estrategia se logrará cobertura a los niños de riesgo mayores de 6 meses, igual que en los nacidos desde el 1 de octubre. De nuevo, porque como que no entendí No se la entendía, sí. O sea, semántica. a ver, ¿qué estrategia se va a usar en el fondo para tener una buena cobertura en los niños que son de riesgo y que son mayores de 6 meses? O sea, se refieren a los prematuros, seguro, y a los cardiópatas que ya no están hospitalizados, que se fueron de alta y que en el fondo no fueron inmunizados, por lo tanto al irse de alta, y que tienen más de 6 meses en este momento. Al parecer como que no hay una estrategia dirigida contra, sino que efectivamente la estrategia en este minuto comunicacional es que todo el público objetivo tiene que venir a inmunizarse. Creo que va por ahí la pregunta. Sí, sí, Probablemente si es que hay una baja cobertura, por ejemplo, de los prematuros que están en seguimiento y que están recibiendo, por ejemplo, en este segundo año pocas o están rechazando, no saben mucho. Desde, me imagino, este comité o las ramas de neonatología van a tener que salir a difundir a los padres de esos prematuros que en este año les corresponde y que vengan a inmunizarse. exacto. En este minuto yo no he visto una estrategia dirigida hacia ello. Es una buena idea, no solamente quedarnos con los lactantes y los recién nacidos, sino que hacer una estrategia dirigida y probablemente tiene que ver con los cardiólogos, ¿cierto? Con ustedes neonatólogos para invitar a ese segundo año, a esa segunda temporada. Sí, aquí la doctora Mori especifica que es a los prematuros y a los cardiópatas que tengan entre 6 meses y 2 años. Efectivamente, claro, ellos no, el seguimiento también se distancia, ¿no es cierto? O sea, uno no los ve todos los meses después del año y puede ser que sea más difícil acceder a ellos. Claro, pero la Lore tiene razón, o sea, llamarlo, ubicarlo. Claro, Nosotros hay no que tiene los buscarlo. nombres, entonces tiene que hacer una estrategia activa en el fondo, eso. Y de cada uno de los centros de seguimiento, eso es lo que va a tener que ser. Y por último, dicen agradecer por toda la información proporcionada, que ha estado excelente, Maglis Tapia. Y la Mónica Moria de nuevo, el niño normal desde el 1 de octubre que ya está en su casa. Bueno, ese niño normal va a controles sanos y ahí se va, Eso es le APS. ha estado pasando, digamos, que se han ido inmunizando, indicado por el pediatra o en su control en el consultorio, se han ido inmunizando. Bueno, y las campañas comunicacionales en la televisión, que eso es lo que vamos a trabajar también. Eso también sirve, el matinal, Por ¿cierto? No sé, supuesto, por supuesto.
Sí, porque que- la llegada espontánea al vacunatorio, sin orden, sin que el pediatra se lo haya dicho, también tiene que recibir la inmunización Claro que sí. Claro, y eso debiera ser informado por las redes sociales a los padres, ¿cierto? Que va a ser la mejor por forma. medio, Claro, los medios. radio, medios de comunicación, redes Exacto. sociales, todo eso. Bueno, y todos estos conversatorios que sirven de expandir las ideas que han quedado un poquito sueltas, aquí estamos consiguiendo realmente hacer hartas preguntas. Em, si no hay más preguntas escritas, ¿hay algo que ustedes quieran hacer de comentario? Tenemos unos minutitos como finales, cierre. Bueno, ¿Alguien? yo solamente quiero agradecer la oportunidad de nuevo de habernos invitado, de hacer este tipo de conversatorios. Como dice Carolina, es muy importante que desde el equipo de salud que cuida a estos niños, a los lactantes, estemos muy al día en la información, desde dónde viene el conocimiento, cuáles han sido los estudios que llevan a esta decisión y a esta enorme noticia de disponer de este anticuerpo monoclonal. Así que yo solo espero el mejor de los éxitos a quienes están en ministerio y a cargo de esta campaña para que podamos tener la reducción esperada en las hospitalizaciones y con todo lo que eso significa. Así. No tener lactantes hospitalizados por virus respiratorio sincicial y por los otros agentes para los cuales vacunamos y protegemos es una bendición y que tenemos que aprovechar como país, como ciudadanos y como equipo de salud también. Bueno, Sí, yo agradecemos entonces también la agradecerles, ¿ah? Yo también, sí, a Ivonne, a todo el comité, a Sochipe, por darnos esta oportunidad. La verdad es que es tremendo importancia como transmitir que la importancia y esta instancia que ustedes han promovido siempre como comité son súper importantes. Así que yo también, de corazón, agradecerle esta oportunidad de poder mostrar la estrategia y bueno, lo que se necesite totalmente disponible, la rama de neonatología y yo personalmente para ayudar a que la estrategia resulte, aquí estamos. muchas Bueno, gracias. yo quería comentar que casualmente, o sea, tuve la suerte de estar en Europa justo cuando iban a empezar la campaña de invierno, o sea, estaban exactamente igual que nosotros, en septiembre, y era un congreso internacional de neonatología y preguntaron cuáles iban a ser los países que iban a participar con esta campaña. Y de verdad, esto es como la valentía de los países que se tiraban a la piscina, pero así con todo. Y entre eso estaba España, y entonces preguntamos, y bueno, ¿y qué van a hacer los demás? Estaban todos los países de Europa. Y los países dijeron, vamos a ver cómo les va. Bueno, les fue bien. Entonces, ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo y compartir esa feliz estrategia con Latinoamérica, que es nuestra casa, y que somos los valientes que nos hemos tirado a la piscina como país. Mm. Eh, Queremos dejarlo con un video final de cierre. Les agradecemos profundamente toda su participación. Por favor, compartan si quieren inscribirse incluso ex post de esto para ver este conversatorio. Los invitamos a hacerlo antes que se cierre la plataforma y los esperamos en julio para un otro conversatorio. Muchas gracias a todos los participantes, gracias doctora Moore y por toda su generosidad y esfuerzo en esta maravilla de nuevo tiempo. Buenas noches. Vamos a pasar el video, no se olviden. Sí.